Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les vamos a presentar este cuaderno Jupyter Notebook sobre reconocimiento de imágenes, que es en realidad una lectura sencilla a este cuaderno de Guérón que aquí vamos a mostrar, que es el cuaderno de Guérón, de Aurelien Guérón, llamado Chapter 10 Introduction to Artificial Neural Networks with Keras, en el que él presenta cómo uno puede pues aprender a configurar redes neuronales para tareas de regresión y de clasificación. Recordemos que regresión es cuando queremos predecir valores como predecir valores de temperatura, y clasificación es cuando queremos predecir clases o como estados climáticos como estar nublado, parcialmente nublado o soleado. Entonces, él nos va a enseñar que con redes neuronales podemos utilizarlas, sobre todo las redes neuronales compuestas por perceptrones o composiciones de ellas en configuraciones multicapa o MPL o MLP, perceptrón multicapa. Y entonces lo que buscamos es que este cuaderno que él nos presenta lo leamos y ayudar a las personas a que esa lectura sea más accesible a todas las personas de nuestro Bajo Cauca, de nuestra Antioquia, de nuestra Colombia, de cualquier persona en el mundo. Entonces en nuestra agenda vamos a mostrar, bueno, pues está una motivación al reconocimiento de imágenes a través de Google Lens, que es el primer video de esta lista de reproducción, en el que mostramos cómo esta aplicación Google Lens de Google nos permite hacer reconocimiento de imágenes, eh, y de esa manera poder, de una manera muy ágil, pues poder, dada cualquier imagen, por ejemplo la de un mouse de su casa que esté dañado, él inmediatamente lo lleva, él lo identifica y te lleva, por ejemplo, a una tienda donde puedes comprarlo en línea, comprarlo en línea y reemplazar ese mouse que se te dañó. Entonces es como un servicio, como el reconocimiento de imágenes sirve a toda la comunidad, porque cualquier persona podría necesitarlo y poder utilizar Google Lens para poder eh, mm, resolver sus problemas, como el de que alguna cosa se le haya dañado en la casa, y poder en un tiempo corto hacer la solicitud y hacer la compra para el reemplazo. En la segunda parte vamos a presentar que en este cuaderno que vas a poder obtener a través de esta URL, nosotros te la vamos a compartir en álgebra. Esa URL, aquí vamos a ver que eh, aquí nos podemos compartir. Ok, vamos a eliminar algunos mensajitos. Y es que esta URL, estas son la que queremos compartir para todos, eh, vamos a verla desde esta, bueno, en realidad desde GitHub. Vamos a compartir la URL de nuestro cuaderno. En realidad pueden, a partir de esta dirección URL, que es github.com/agueron de Aurelien Guerón /hands-on-ml3 de Machine Learning versión 3 de su libro. Bueno, y con esos tres usted puede acceder efectivamente al repositorio de Guerón. Y el de nosotros, de nuestro proyecto de ciencia de datos, lo puedes acceder a través de Google. También le pides que le escribes https dos puntos slash github github.com slash marco canas, que es quien les habla, slash didáctica ciencia datos con guión bajo, y ya con eso
Google te lleva específicamente, miren cómo lo hace de una manera muy sencilla, a este repositorio en ciencia de datos, en donde le vas a dar a referentes, bueno, en este caso a propuesta, en unidad didáctica, y aquí vas a tener la carpeta de este taller de redes neuronales y el cuaderno que en él vamos a trabajar, que es de extensión IPYNB, y con él le das en Opening Collab y así puedes vincular ese cuaderno que obtienes en esta red social para acceso público sin ninguna autorización previa, sin necesitar ninguna autorización previa, y te das en File y le dices descargar cuaderno y puedes acceder a él y poder hacer a través de Google Colab una lectura interactiva y experimental de todo lo que en él se presenta, para que este saber que queremos difundir hoy, esta divulgación científica, puedas tener todos los referentes desde tu casa. Entonces así volvemos con el retornar a GitHub y así ya podemos ir acá. Entonces ya vemos que mostramos el vínculo en Opening Collab. Ese vínculo también nos gusta compartirlo con nuestros estudiantes para el repositorio en ciencia de datos y tenerlo siempre ahí, y lo vamos a tener para todos en este taller. Entonces también tenemos un grupo en WhatsApp, donde en este taller tendremos todos los vínculos que permitan a la gente acceder, en este caso, al cuaderno que con él podemos guiar este taller. La segunda parte, después de tener el vínculo de GitHub y el vínculo en Opening Collab, conocerlo, es presentarles como la lectura de Guérón de su cuaderno, en el que en primera instancia nos va a mostrar esencialmente a cómo se hace regresión con una configuración de perceptrones o red neuronal. Entonces así, perceptrones o red neuronal. Entonces la regresión con perceptrones o red neuronal de perceptrones nos muestra también cómo hacer clasificación con una red neuronal MPL, MLP. El MLP, por sus siglas en inglés, significa Multi-Layer Perceptron, o sea, de perceptrones configurados en forma multicapa. Entonces vamos a ver qué significa eso en esta lectura del cuaderno. Entonces esa sería como nuestra agenda para este taller, y empezaremos entonces. Así vamos a poder acceder también a este vínculo. Aquí te lleva al vínculo del cuaderno de Guérón, y él en su primera parte te enseña o te regala el código para revisar la versión de Python que tengas en tu computador. Entonces él va a tener un módulo, el módulo sys, que viene cada vez que tú instalas Python. El módulo sys de Python te va a permitir acceder a este intérprete, a este lenguaje, al intérprete de este lenguaje en tu computador, y decirte qué versión de Python tienes en este caso en él. Entonces aquí vamos a ponerle el módulo sys del sistema, y con el atributo version info nos va a decir qué versión tiene, y lo va a comparar con este operador de comparación, a ver si tienes una versión mayor o igual a 3.7, descrito la versión a través de una tupla de Python, donde lo tiene con una tupla en la que la primera componente es 3 y la segunda es 7. Entonces, de esta manera, cuando corremos el código, él nos dice true, queriendo decir es que en verdad tenemos una versión de Python mayor a 3.7. Entonces eso es lo que quiere decir. De pronto uno podría, y así también enseñamos Python, y es que si ponerle aquí un ciclo condicional, decirle si esto es verdadero, entonces imprima print
imprima la versión instalada de Python es mayor a 3.7. Eso lo ponemos en una cadena de caracteres, es decir, delimitado con comillas simples o dobles. A la gente le gustan mucho las comillas dobles. En este caso voy a poner, por ejemplo, con simples te da, y cuando lo corres de nuevo, mire que ya hice el mensaje en la línea de salida así, que la versión instalada de Python es mayor a 3.7. Entonces así, uno cada vez que le encuentra un true, cuando hace una comparación en Python, él lo que va a hacer es ejecutar la línea inmediatamente posterior al ciclo condicional que tú definas. Y así él va a hacer lo que dice acá, que es imprimir este mensaje. Este mensaje que lo puedes dejar delimitado en comillas dobles o así como está en comillas simples, porque las cadenas de caracteres en Python se delimitan con comillas simples o dobles. Mira que te corre. También él dice que debes de revisar si la versión de Skillr, que es una librería para manipulación de datos y modelación y para poder hacer Machine Learning y Deep Learning, una librería popular y libre, ver si tienes una versión mayor o igual a 1.0.1. Entonces aquí también le vamos a poner, bueno, pues el ciclo condicional if, y si esto es verdadero, entonces imprima entre comillas dobles, que le gusta mucho más a la gente, la versión de Skillr, de esa librería de kit de aprendizaje científico, es mayor o igual a 1.0.1. Entonces es mayor a la que dice Guerón que requiere para poder su código, en el que nos va a enseñar a hacer regresión y clasificación con redes neuronales, pueda correr perfectamente. Entonces aquí lo corremos y miren que en la línea de salida se demora un ratico más para revisar Skillr y nos dice efectivamente la versión de Skillr es mayor o igual a 1.0.1. Entonces él siempre enseña esa parte de revisar las versiones. De hecho, las versiones que tengas instaladas del software, en este caso Python y la librería Skillr, para ver si te va a funcionar todo. También nos pide revisar a TensorFlow, que es una de las librerías más importantes en ciencia de datos, en redes neuronales, que junto con Keras fue creada por François Chollet, de Google. Y él le dice, bueno, mire a ver si primero impórtela y luego vea si la versión es mayor o igual a 2.8.0. Entonces aquí volvemos a poner un ciclo condicional, if, le ponemos 2 puntos, siempre el ciclo condicional termina esa línea de creación con 2 puntos, después le dice print, y entre llaves, como es una función, comillas dobles, le dices la versión de TensorFlow es mayor o igual a 2.8.0, que nos dice Guerón que es la mínima que requiere. Entonces lo corremos, se demora unos segunditos, él va corriendo y nos dice cuánto tiempo demora en correr esta línea, y gracias a los cuadernos uno puede hacer eso de run for line, es decir, correr por líneas cada parte del programa. Entonces eso es lo que también es uno de los triunfos de los cuadernos de Google. Aquí ya terminó en 19 segundos y nos dice efectivamente la versión de TensorFlow es mayor o igual a 2.8.0. Así puedes ir tranquilo, y después nos dice as we did in previous chapter, let's define the default font size to make the figure prettier. Queriendo decir, hombre, es que previamente a la lectura del capítulo debemos definir las fuentes o los tamaños de fuentes por defecto que vamos a utilizar para la construcción de figuras bonitas. Entonces así usted le dice que como Matplotlib va a ser la herramienta para graficación, le dices con plt.rc que la fuente va a ser de tamaño 14, que los ejes van a tener los labels de tamaño 14,
y el título va a tener tamaño 14. Es decir, que Hegeron nos propone que las leyendas también sean de tamaño 14 o grandecitas, y que los ejes con Xtick sin S, tengan un tamaño de fuente 10. Entonces ya con eso, cuando lo corres, él va a asumir esas formas de graficar cada uno de los gráficos que entregues. Y después nos dice, bueno, pues and let's create the images ANN folder, es decir, cree una carpeta de imágenes o un folder para las redes neuronales los gráficos de redes neuronales que vas a realizar. Entonces aquí él nos va a decir, vea, eso cómo se hace con el módulo pathlib, y de ese módulo vas a importar la función, la clase path, la clase camino, para que él pueda crear esta variable imagesPath, y luego con mkdir cree efectivamente ese diccionario, y también nos dice cómo, perdón, esa carpeta, y también nos dice cómo nos crea una función savefig para salvar las figuras que se construyan, y nos dice, vea, usted le dice cómo quiere que las figuras sean guardadas, y nos dice que, bueno, pues así va a utilizar la función savefig de Matplotlib, del módulo pyplot, para salvar figuras, la cual es una función que le debes de dar la ubicación donde quieres guardar la figura, el formato de la figura, es decir, la extensión, si quieres JPG, PNG, aquí por defecto Geron va a escoger que la extensión de las gráficas sea PNG, y la resolución de las imágenes, que eso también tiene que ver con el espacio de memoria que cada una va a escoger. Entonces él dice que no, que una resolución de 300 es suficiente para lo que se requiere. Entonces ahora lo corremos, y él dice que así ya ha creado la función savefig, que la llamará cada vez que vaya a crear un gráfico y a guardarlo. Entonces no olvidar que existe un módulo de Python llamado pathlib, el módulo pathlib de como librería de caminos para moverse en las ubicaciones del computador. Y ahora vamos a ir ya en el siguiente video de esta lista de reproducción a ir cómo se va de una neurona biológica a una neurona artificial. Entonces, from biological to artificial neuron. Entonces, como de la neurona biológica a la neurona artificial, y como la neurona artificial la llamamos perceptrón, y qué es lo que esencialmente ya hace, y como el perceptrón, nos va a mostrar Geron, nos sirve para hacer, por ejemplo, clasificación de flores, en estas flores de iris, cuando ellas son linealmente separables. Entonces vamos a mostrar en el siguiente video eso, y cómo entonces la separabilidad lineal de los datos hace aplicable una sola neurona, o utilizar una red neuronal de una sola neurona para la tarea de clasificación. Y cómo cuando ya no haya separabilidad lineal, pues ya no va a ser posible que la red neuronal tenga una sola neurona, sino que va a ser necesario un número de neuronas mucho más grande. Entonces en el próximo video vamos a seguir con esa parte, y también mostraremos cómo desde Playgrounds, que es como el jardín de redes neuronales de Google, pues podemos jugar con redes neuronales para ver cómo hacer clasificación y regresión, y entender cuáles son los parámetros más importantes al hacer una arquitectura de red neuronal. Muchas gracias, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like o dislike que nos indique si estamos haciendo las cosas bien o mal en este servicio de divulgación científica. Y bueno, activar también la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos en esta labor de difusión de estos saberes. Muchísimas gracias.